el sonido de su restauración, dando el paso hacia su jubileo eterno. ¿Alguna vez han sentido que están corriendo una caminadora interminable de esfuerzos, cargando pesadas deudas de arrepentimiento o luchando con una ansiedad que les susurra que nunca tendrán o serán suficientes? Vivimos en un mundo que nos dice que nuestro valor está completamente ligado a nuestra producción, obligándonos a apresurarnos, rascarnos y esforzarnos al máximo solo para sobrevivir. Pero si les dijera que antes que cometieran su primer error, se endeudaran o perdieran su paz, Dios ya había diseñado un botón de reinicio total y sobrenatural para sus vidas. Hoy vamos a observar una promesa impresionante dada a una multitud de antiguos esclavos sin hogar, sentados en la tierra de un desierto. Es una promesa que no solo se aplica a la historia antigua, es una realidad que lleva el nombre de cada uno de ustedes escrito hoy mismo. Ahora, quiero que abran sus Biblias conmigo si pueden, o simplemente escuchen atentamente lo que el Señor tiene para hoy, para nosotros hoy. A menudo miramos el libro de Levítico 25 y vemos una hermosa y gran promesa del año de jubileo, la cancelación de deudas, la liberación de esclavos, la restauración de todo lo que se había perdido. Es una imagen maravillosa de la gracia de Dios. Pero hermanos, no pueden apreciar verdaderamente la magnitud del jubileo hasta que entiendan exactamente dónde estaba Israel, qué acababan de pasar y por qué Dios eligió ese momento específico para darles este mandamiento. Para comprender el trasfondo de esta historia, primero debemos regresar al lecho de muerte de José en Egipto. Siendo el segundo al mando de la nación más poderosa de la tierra, José miró el futuro y con profunda sabiduría de fe advirtió a sus descendientes que Egipto no era su hogar definitivo. Egipto no era su lugar definitivo. Él sabía que los tiempos cambiaran y que vendrían faraones que no recordarían su legado, ni tendrían el mismo corazón compasivo. Les dio una instrucción clara: prepárense para salir, y cuando Dios los visite para llevarlos a la tierra prometida, asegúrense de llevarse mis huesos con ustedes. Sin embargo, la comodidad de la abundancia egipcia adormeció su pueblo. En Génesis capítulo 50, versículos 24 y 25 dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo:
Dios ciertamente os visitará y harás llevar de aquí mis huesos. Amén. Aquí, en lugar de obedecer y mantenerse listos para partir, los israelitas prefirieron mantenerse en su zona de confort. Ahora, esa desobediencia y complacencia los llevó a un estancamiento, estancamiento espiritual y físico que eventualmente los atrapó bajo el látigo de un nuevo opresor, encadenándolos a 400 años de cruenta esclavitud. Pero es precisamente en el clamor de ese cautiverio donde Jesús interviene, demostrando que cuando el ser humano se conforma con la comodidad de su Egipto, Dios desata un plan perfecto de redención para romper las cadenas de la desobediencia e inaugurar el más grandioso año de libertad. Miremos cómo se desarrolla este rescate. Las marcas de una mentalidad de esclavo. Piensen en esto. Poco más de un año antes de que pronunciaran estas palabras, la nación de Israel estaba atrapada en Egipto debido a esa antigua complacencia. Durante 400 años no conocieron otra cosa que el látigo del capataz. Fueron golpeados, quebrantados y su identidad estaba completamente envuelta en cuántos ladrillos podrían hacer en un día. Cuando vives en una condición como esa por generaciones, eso le hace a uno algo en tu mente. Empiezas a creer que tu valor está ligado a tu producción. Empiezas a operar desde el miedo, la escasez y la ansiedad. Piensas, si no araño y peleo por cada cosa que pueda conseguir, no sobreviviré. Dios en su poder soberano los libró de Egipto con mano poderosa, dividió el mar rojo, ahogó a sus enemigos y los llevó al desierto. Pero noten esto, él sacó al pueblo de Egipto, pero todavía tenía que sacar a Egipto del pueblo. Estaban físicamente libres, pero emocionalmente y espiritualmente seguían caminando con la mentalidad de un esclavo. Para cuando llegamos a Levítico capítulo 25, los israelitas están encampados en la base del monte de Sinai. Han estado ahí durante meses. Y quiero que imaginen la escena. Un campamento masivo de más de 2 millones de personas viviendo en tiendas en un desierto. No hay cultivos para cosechar. No hay centros comerciales. No hay un plan de respaldo. Dependen entera y completamente del milagro diario de maná que cae del cielo y del agua que fluye de una roca.
Mientras están encampados en este lugar vulnerable, Dios llama a Moisés a la cima de esa montaña, humeante y temblorosa. Moisés se queda ahí arriba en la presencia de Dios Todopoderoso, recibiendo instrucciones. Dios no solo le dio a Moisés los 10 mandamientos, le dio un plano completo para una forma de vida totalmente nueva. Le dio el diseño del tabernáculo, mostrándoles que quería habitar justo en medio de su desorden. Les dio las leyes del sacrificio en Levítico, mostrándoles cómo un Dios santo podría tener una relación con un pueblo impuro a través del derramamiento de sangre. Ahora viene la prueba del año sabático. Junto antes de que Dios mencione el jubileo en Levítico 25, da una orden que debido a haber aterrorizado por completo los corazones humanos de aquellos israelitas. En los primeros 7 versículos del capítulo, Dios dice: cuando entres en la tierra que te voy a dar, la tierra misma debe observar un sábado para el Señor. Durante 6 años siembra tus campos, pero durante el 7º año la tierra tendrá un año de descanso sabático. Amén. Ahora, piensen desde la perspectiva humana. Recuerden la mentalidad del esclavo. La voz del miedo susurraría: Señor, si no plantamos ni cosechamos durante todo un año, nos vamos a morir de hambre. ¿Qué vamos a comer? Pero Dios estaba preparando una prueba de obediencia absoluta. Estaba diciendo: quiero que aprendan a confiar en mí. Quiero que aprendan a confiar en mí. Voy a bendecir su 6º año tan abundantemente que producirá suficiente comida para 3 años enteros. Quiero demostrarles que su supervivencia no depende de sus esfuerzos, depende de mi provisión. Amén. Gloria a Dios. Una vez que Dios estableció el ritmo del descanso del 7º año, lleva a Moisés aún más profundo de su corazón de gracia. Y esto nos lleva directamente al texto en los versículos 8 al 12. Dios le dice a Moisés: contarás 7 de estos ciclos sabáticos, 7 veces 7 años, lo que equivale a 49 años. Y luego en el 50 año, quiero que toques el shofar. Amén. Piensen en el momento elegido para esto. La trompeta no se toca en un día cualquiera. El texto nos dice que se tocaba específicamente en el día de expiación. Ese era el único día al año en que el sumo sacerdote llevaba la sangre del sacrificio al lugar santísimo para cubrir los pecados de la nación.
Y Dios estaba diciendo, en el momento en que el sacrificio sea aceptado y la sangre cubra sus pecados, toquen ese cuerno. Y en el momento en que ese sonido llegue a los oídos del pueblo, se presionará un botón de reinicio sobrenatural en toda la nación. El principio esencial. Dios no dio la ley del jubileo a una nación asentada y rica que vivía en palacios. Se la dio a un grupo de ex esclavos sin hogar y vulnerables, sentados en la tierra del desierto, que ni siquiera poseían aún una pulgada, una cuadrada de tierra. Antes de que pisaran la tierra prometida, antes de que tuvieran la oportunidad de comprar propiedades, endeudarse o fallarse unos a otros, Dios estableció los límites de su gracia. Les estaba haciendo saber, cuando entren en esa tierra, se verán tentados a oprimirse unos a otros. Van a intentar construir imperios financieros a expensas de sus hermanos. Pero les digo ahora mismo, antes de que lleguen ahí, la tierra me pertenece a mí. Ustedes me pertenecen a mí. Y mi base fundamental para mi pueblo es siempre la libertad, no la esclavitud. Gloria a Dios. Hermanos, cuando obedecen a Dios y dejan las consecuencias a Él, Él siempre provee una salida. Lo hizo por Israel al pie del monte Sinai y a través del sacrificio supremo de su Hijo Jesucristo. Lo ha hecho por ustedes y por mí hoy. Alaba al Señor. Ahora, la sincronización perfecta. Para entender cómo Jesús entrelaza hermosamente estos dos grandes acontecimientos del Antiguo Testamento, tenemos que mirar el momento exacto que inició su ministerio público. En el antiguo calendario judío, el año de jubileo solo podía iniciarse en un día específico, el día de la expiación, Yom Kippur. Ese día, después de que el sumo sacerdote ofreció un sacrificio de sangre para cubrir los pecados de la nación, se tocaba el shofar, el cuerno del carnero, e instantáneamente comenzaba el reinicio sobrenatural del jubileo. Jesús sincronizó perfectamente estos dos eventos, no solo en un calendario, sino en su propia identidad. La proclamación del jubileo. Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. En el Evangelio de Lucas, Jesús se levanta en la sinagoga de su ciudad natal, Nazaret, y desenrolla el pergamino de Isaías. Lee un pasaje muy específico, Isaías 61, versículos 1 al 2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Gloria a Dios. La frase, el año, la buena voluntad del Señor, era el término exacto, tanto literal como profético, utilizado para el año de jubileo. Cuando Jesús enrolló el pergamino y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Estaba anunciando que Él es el tan esperado jubileo. Sin embargo, bajo la ley levítica, no podías tener la liberación del jubileo sin tener primero el sacrificio de expiación. En Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14, el autor de Hebreos explica exactamente cómo Jesús cumplió con ese día de expiación, Yom Kippur, para abrirnos de este jubileo espiritual. Bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote terrenal tenía que entrar en una tienda temporal del tabernáculo, año tras año, con sangre de toros, de machos cabrios para cubrir, pero nunca borrar por completo los pecados del pueblo, para cubrir, pero nunca borrar por completo los pecados del pueblo. Pero miren cómo Hebreos describe la mejor definitiva que Jesús proporcionó. Él es el sumo sacerdote perfecto. Jesús no entró en una tienda terrenal, entró en el verdadero santuario celestial. Él es el sacrificio perfecto. No trajo sangre de animales, ofreció su propia sangre inmaculada en la cruz. Fue un evento de una sola vez. A diferencia de sacerdotes terrenales que tenían que repetir el ritual cada año, Jesús entró en el lugar santísimo una vez para siempre. Hebreos 9:12, logrando la redención eterna. Gloria a Dios. Debido a que Jesús actuó tanto como nuestro sumo sacerdote, como un cordero de sacrificio en la cruz, logró el día de la expiación definitivo. Y en el momento en que su sangre fue aceptada, el shofar espiritual sonó por toda la humanidad, activando un año de jubileo eterno. Gloria a Dios. El Nuevo Testamento resalta este hermoso cumplimiento dual en 4 áreas distintas de nuestras vidas. Cancelación de la deuda. Bajo el jubileo, todas las deudas financieras eran borradas. En Colosenses 2:14, Pablo escribe que Jesús anuló el acta de los decretos que hacía contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Amén. La liberación del esclavo. Bajo el jubileo, cada esclavo hebreo quedaba libre. En Romanos 6:18, Pablo declara que hemos sido
libertados del pecado, y ya no estamos cautivos de nuestros errores o atados del pasado. La restauración de la herencia bajo el jubileo. Si perdías las tierras de tu familia debido a la pobreza, te devolverían. En Efesios 1, versículos 11 al 14, aprendemos que en Cristo hemos obtenido una herencia permanente sin mancha como hijos adoptivos de Dios. Gloria a Dios. Un regreso al descanso. Bajo el jubileo, a la tierra se daba un descanso total del trabajo. En Mateo 11:28, Jesús nos invita al descanso espiritual definitivo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Jesús no vino solo a señalar un día en un calendario. Él es la realidad viva y palpitante de ambos días santos. A través de su sangre en el día de expiación, compró nuestra libertad. Y a través de su gracia en el año de jubileo, restaura su identidad, cancela su pasado y los invita a sentarse en la mesa del Rey para siempre. Amén. Gloria a Dios. Nuestra oración para hoy, descansando en la obra terminada de Cristo. Padre Celestial, vengo ante ti hoy completamente conmovido por la profundidad de tu gracia. Te agradezco porque ya no tengo que vivir como un esclavo de mi pasado, de mis fracasos o de las pesadas deudas del arrepentimiento que nunca podría pagar por mi cuenta. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a ser tanto mi sumo sacerdote perfecto como el sacrificio definitivo en la cruz. Señor, creo que cuando Jesús derramó su sangre, mi día de expiación quedó totalmente, eternamente satisfecho. Y cuando Él clamó, consumado es, la trompeta de mi jubileo resonó en los cielos. Hoy elijo salir del desierto espiritual del temor, la escasez y la ansiedad. Dejo las cargas pesadas que nunca debí llevar y recibo tu descanso sobrenatural. Gracias por romper cada cadena de pecado, cancelar el acta de la deuda en contra mí y restaurar por completo mi herencia divina como tu Hijo. Hoy tomo mi lugar a tu mesa, vestido con tu justicia, paz y gozo. En el precioso y poderoso nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Nuestra afirmación para hoy. Mi decreto de libertad eterna. A través de la sangre de Jesucristo, mi día de expiación definitivo ya ha cumplido y mi año de jubileo eterno ha comenzado. Cada deuda espiritual en mi contra queda completamente cancelada. La cadena de esclavitud se rompe y mi verdadera herencia como hijo de Dios es restaurada por completo. Me niego a caminar en la miseria de la culpa
o la esclavitud del miedo. En su lugar, hoy doy un paso al frente en absoluta libertad, paz inquebrantable y el poder restaurador del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ahora sí, con nuestra cancioncita. Que Dios nos bendiga y tengamos un lindo día. Muchísimas gracias por compartir la palabra de Dios. Amén.